Hola, mi nombre es Mario Alberto. Hoy te hablaré sobre cómo realizar el proceso del diseño de la muestra. El proceso del diseño de la muestra tiene los siguientes pasos: definir la población meta, determinar el marco de muestreo, seleccionar una técnica de muestreo, determinar el tamaño de la muestra y llevar a cabo el proceso de muestreo. Lo primero que tienes que saber es ¿qué es una población? La población es la suma de todos los elementos que comparten algún conjunto de características. Por ejemplo, todos los jóvenes de 18 a 24 años de una ciudad. La información la puedes obtener por medio de un censo o una muestra. En un censo participan todas las personas que pertenecen a la población estudiada. Por ejemplo, si la investigación se realiza con personas de 18 a 60 años de un poblado y en el poblado viven 15.000 personas que cumplen con esas edades, se les aplica la encuesta a las 15.000 personas. En una muestra se aplican las encuestas a una parte de la población, por ejemplo, a 375 personas de las 15.000. El censo es muy costoso, por lo que te recomiendo aplicar la encuesta a una muestra. Si la población es muy pequeña, se recomienda el censo. Para definir la población meta, debes tener en cuenta los siguientes términos: elemento, unidad de muestreo, extensión y marco temporal. El elemento puedes definirlo con la siguiente pregunta: ¿quién posee la información? La unidad de muestreo puedes definirla con la siguiente pregunta: ¿dónde puedo encontrar a las personas que poseen la información? La extensión puedes definirla con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los límites geográficos? El marco temporal puedes definirlo con la siguiente pregunta: ¿en qué periodo de tiempo se obtendrá la información? Un ejemplo de cómo se define la población meta es el siguiente: elemento, personas mayores de 18 años. Unidad de muestreo, calles del centro histórico. Extensión, dentro de Mérida, Yucatán, México. Marco temporal, del 15 al 30 de junio del año 2020. El siguiente paso es determinar el marco de muestreo. El marco de muestreo consiste en un listado o una serie de instrucciones para identificar la población meta. Por ejemplo, directorios telefónicos o listas de correos electrónicos. En este caso, serán las personas que caminan en el centro histórico. El error de marco de muestreo consiste en que la lista omite o incluye a otros elementos que no pertenecen a la población. En este caso, sería que no participarían personas de Yucatán que no estuvieran en el centro histórico en las fechas y horarios en los que se aplicarán las encuestas. También te puedes encontrar con personas que no viven en Yucatán. El siguiente paso es seleccionar una técnica de muestreo. Existen muestras probabilísticas y no probabilísticas. Con las muestras probabilísticas, cada elemento de la población tiene una oportunidad de ser elegido al azar. Con las muestras no probabilísticas, se elige a los encuestados utilizando el juicio personal del investigador. No se pueden hacer deducciones o inferencias sobre la población total usando muestras no probabilísticas. Las técnicas de muestreo no probabilísticas son el muestreo por conveniencia, por juicio, por cuotas y de bola de nieve. Las técnicas de muestreo probabilísticas son muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Con el muestreo por conveniencia, el entrevistador elige a los encuestados en el momento. Por ejemplo, elige personas que están en lugares concurridos. Puede ser en la calle, centros comerciales, iglesias o escuelas. Pudiera ser también por internet a través de las redes sociales, en las cuales elige a quién preguntar o las personas participan por decisión propia. Con el muestreo por juicio, el investigador elige a los elementos de la población de manera deliberada de acuerdo a su juicio. Por ejemplo, elige a los encargados de compras de las empresas para realizar una investigación, porque estos toman las decisiones de compra. El muestreo por cuotas consiste en un muestreo restringido de 2 etapas. La primera implica desarrollar categorías de cuotas de elementos de la población. En la segunda se seleccionan los elementos de la muestra con base en la conveniencia o el juicio. Por ejemplo, en la primera etapa se establece el número de encuestas que se aplicarán por categoría. Estas pueden ser sexo, edad, etc. En la segunda etapa se aplican el número de encuestas que le corresponde a cada categoría. Con el muestreo de bola de nieve se selecciona al azar al grupo inicial de encuestados. Los encuestados posteriormente se seleccionan con base en las referencias o la información proporcionada por los encuestados. Por ejemplo, se publican anuncios clasificados para obtener los primeros participantes y luego a estos se les piden referencias para conseguir a los demás participantes. Es muy útil cuando las características de los participantes son poco comunes en la población. Con el muestreo aleatorio simple, cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. La muestra se extrae mediante un procedimiento aleatorio del marco de muestreo. Por ejemplo, registra las direcciones de todas las casas en una base de datos y se eligen al azar las casas donde se aplicarán las encuestas.
Con el muestreo sistemático, la muestra se elige seleccionando un punto de inicio aleatorio, para luego elegir cada enésimo elemento en sucesión del marco de muestreo. Para determinar el intervalo de muestreo I, se divide el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra y se redondea con el número entero más cercano. Por ejemplo, suponga que la población es de 100.000 elementos y se desea extraer una muestra de 383. El intervalo es de 261.09. Lo redondeamos a 262. Se elige un número aleatorio entre 1 y 223. Si el número es, por ejemplo, 23, la muestra estará formada por elementos 23, 285, 547, etc. Se aplicará la encuesta cada 262 elementos. Los elementos pueden ser personas, casas, números telefónicos, etc. El muestreo estratificado es un proceso de 2 pasos en el que la población se divide en subpoblaciones o estratos y después se seleccionan los elementos de cada estrato mediante un procedimiento aleatorio. Los estratos pueden ser sexo, edad, ingreso, zona en la que vive, etc. Por ejemplo, primero se divide la población en hombres y mujeres y luego de manera aleatoria se selecciona un número de hombres y un número de mujeres. Con el muestreo por conglomerados, primero se divide a la población en conglomerados, luego se selecciona una muestra aleatoria de conglomerados con base en una técnica de muestreo probabilístico. Para cada conglomerado seleccionado, se incluyen todos los elementos en la muestra o se toma una muestra de elementos de forma probabilística. Por ejemplo, en una ciudad se divide la población por colonias. Luego, de manera aleatoria, se eligen algunas colonias. Ya que se eligen las colonias, se pueden encuestar a todas las personas que viven en esas colonias o se elige determinado número de personas por colonia de manera aleatoria. La técnica de muestreo elegida para el ejemplo que estoy manejando es por conveniencia, porque se aplica en el centro histórico de Mérida. El siguiente paso es calcular la muestra. Existe una fórmula la cual pasé a Excel y te explicaré cómo usarla. N es el tamaño de la muestra. K es para calcular el nivel de confianza. En la tabla puedes ver los números que debes poner en la fórmula según el nivel de confianza que deseas. Si deseas un nivel de confianza del 95%, deberás escribir 1.96 en la fórmula. P es la proporción de individuos de la población que poseen las características de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele poner que P es igual a Q y este es igual a 0.5, que es la opción más segura. El 0.5 significa el 50%. Q es la porción de individuos que no posee esas características, es decir, es 1 menos P. Por lo general, debes poner 0.5 tanto en P como en Q. N es el tamaño de la población. En el 2010 habían 1.955.577 personas en Yucatán. E es el error muestral. Si queremos que sea del 5%, debemos poner 0.05 en la fórmula. Si tenemos un 5% de error muestral y el 70% de las personas contestaron sí, significa que entre el 65% y el 75% de la población total cree que la respuesta es sí. Si tenemos un nivel de confianza de 95%, un error muestral del 5% y el 70% de las personas contestaron sí, significa que tenemos la probabilidad de que el 95% de la población elija la respuesta sí entre un porcentaje del 65 y el 75%. Para el ejemplo que estoy manejando, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%, se tendría que aplicar la encuesta a 385 personas. Gracias por concluir este tema, te espero en el siguiente video.